Hola a todos, buenas noches. No sé si me ven bien. Me parece que... No sé si me pueden ver. ¿Sí? Ok. Bueno, voy a hacer la presentación de nuestro amigo. Hola Eduardo, Hola, buenas noches. buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Voy a ajustar un poco más la pantalla. Sí, sí, para que veamos bien. Exacto. No sé si las fallas son de la conexión que tengo pero comentan que no ven bien. Probablemente esté fallando un poco el internet, pero pues vamos a tratar que salga adelante la conversación, aún con los detalles técnicos. Ok, me parece muy bien. Bueno, pues esta noche nos acompañas, muchas gracias, para hablar sobre los mitos y las leyendas coreanas. Este es un tema bastante importante, pero pues creo que antes es también importante definir qué son los mitos, las leyendas y por qué son tan importantes en un país. Claro. Si me dejas antes de empezar de lleno con los conceptos, quisiera decir muy Claro. rápidamente que se me Sí, claro. agradece a K-Magazine por esta conversación, que creemos mucho en este diálogo colectivo, que es de hecho de los puntos más importantes que interesa a CEMEC para crear estudios coreanos desde América Latina y desde México. Y creo que estos espacios sirven justo para conversar y para crear pues nuevas discusiones, ¿no? Entonces, gracias por el espacio y gracias también a quienes se están uniendo a la conversación y a quienes nos acompañarán a lo largo de la misma. Y ahora sí, si me lo permites, entro a la discusión elemental, ¿no? De qué son los mitos y qué son las leyendas. Pues necesitamos Claro que sí. un punto de partida para poder saber de qué estamos hablando. Eh, Vamos a Así es. definir de manera muy clara que el mito es aquella historia en donde los personajes o los actores son seres que se consideran dioses o semidioses inclusive, y que por tanto reflejan un momento y un espacio de lo sagrado. Es decir, por lo general se atribuye a los mitos un sentido de trascendencia muy importante en un momento en el pasado, ¿no? Con una cualidad de deidad, ¿no? A los personajes que intervienen. Y frente a eso, Puede decirse que es algo más fantasioso, ¿no? exactamente. Y frente a eso está la visión de las leyendas, que son estas historias mucho más terrenales, más populares, que tienen como protagonistas pues a héroes, perdón, y heroínas de la vida cotidiana y que por tanto reflejan más una preocupación de lo social, ¿no? Decía yo, mucho más terrenal. Entonces, esta es la diferencia fundamental entre mitos y leyendas, y quiero decir que he tomado esta reflexión de un libro de James Grayson que se llama, y lo traduzco del inglés al español, Mitos y Leyendas de Corea, un compendio anotado de materiales modernos y antiguos. Y esto es muy importante tomarlo en consideración porque cuando hablamos de mitos y leyendas desde esa visión tradicional, hay que pensar en la Corea histórica, antes de la Ajá. Corea contemporánea. Actualmente, pues nosotros conocemos que hay al menos tres Coreas y seguimos esa propuesta de la Escuela Francófona de Estudios Coreanos, que es Corea del Sur, Corea del Norte y las comunidades de coreanos en el exterior. Pero bueno, si pensamos en los mitos y leyendas, habrá que referirnos a esa Corea histórica. Ok, entonces vamos a estar como charlando más hacia lo histórico que hacia lo contemporáneo. Bueno, es Bueno, una y forma hablando de de esta, decirlo, exactamente. Lo que ajá, sucede es que hay un fundamento, digamos, de estas historias que son tradicionales, que se retoman en la actualidad y que tienen usos cotidianos. Y eso es lo más fascinante del asunto. Cómo una historia puede viajar en el tiempo por diversas maneras, por diversas... creo que se trabó un poquito. ¿Sí? Pues
Bueno, es parte, ¿no? De no Vamos a esperar un la poquito. conversación. Creo que ya es, Creo que ya se... Ujú. ya te veo, pero no te escucho. Ah, ya. ¿No, ¿ya me escuchas? Ya. Ah, es que sí se traba un poquito. Bueno, pues estos mitos y leyendas también son como muy característicos que pues todos en diferentes países sus propios mitos, sus propias leyendas. Aquí mismo en México tenemos nuestros propios mitos, nuestras propias leyendas y creo que son parte importante de cada nación. Entonces, pues en cuanto a Corea del Sur, ¿qué tan importantes son estas historias, estos mitos y estas leyendas? Pues estas historias son de una importancia, digamos, enorme y en varios niveles. Yo primero querría decir que esto que entendemos por nación es en realidad un fenómeno muy actual, ¿no? Muy moderno. Y cuando hablamos de nación, por supuesto que nos referimos a esa identidad compartida que existe en un espacio inicialmente determinado eh, entre personas que comparten ciertas identidades, ¿no? O que tienen ciertas identidades en común. Y como parte de esas identidades en común, pues están las historias que se cuentan en la sociedad. Hoy en día diría que en general las historias y leyendas pues tienen impactos en varios niveles. Uno es, por supuesto, en el tema de la identidad nacional, ¿no? Que se preserva hasta la fecha, mitos y leyendas, pues para imaginar esa comunidad coreana, ¿no? Que proviene de ese legado histórico que mencionaba, pero curiosamente también hay otros usos que pueden ser políticos, inclusive, que pueden ser diplomáticos, de todas esas leyendas y mitos que existen en torno a las Coreas. ¿Crees Y que tengan algunas ciertas características que compartan estas historias que son específicamente de Corea? por supuesto que hay historias o características, perdón, que comparten tanto los mitos como las leyendas. Si me permites, quisiera yo enfatizar dos elementos muy claros. Claro. Uno son las fuentes, ¿no? ¿De dónde provienen las leyendas y los mitos? Y el otro elemento son las temáticas, de qué hablan estas leyendas y mitos y por qué son trascendentes, ¿no? Si me refiero a las fuentes, habría que considerar que tanto las leyendas como los mitos son parte de la tradición oral coreana, es decir, parte de Ujú. lo que se transmite de boca en boca, ¿no? Entre personas y entre generaciones. Claro. Pero además de eso, sucede que en cuanto a las fuentes, el caso coreano refleja una transmisión y preservación de la memoria histórica muy particular a través de los textos antiguos. Y eso es de lo más fascinante que tiene como característica, o que tienen como características las leyendas y los mitos. Hay un primer libro que digamos, es un compendio del mito fundacional de Corea, así como de muchas leyendas tradicionales. Este libro se Ujú. llama Samguk Yusa, que podemos traducir como la historia de los tres reinos. Y lo curioso es que Ujú. los tres reinos a los que se refiere el libro, pues suceden entre el siglo cuarto aproximadamente y el siglo siete de la era después de la era común, digámoslo así, o después de Cristo, si lo quieren poner en esos términos, pero aunque se refiere el libro a ese periodo, lo cierto es que es un libro que se ubica o que se produce en el siglo XIII, o sea, en el año de 1200. Entonces, estamos hablando que, pues, es un texto en particular que está sirviendo de manera, digamos, positiva para preservar por escrito una tradición histórica, ¿no? De leyendas y mitos. Eso en cuanto a las fuentes. Ahora, si pensamos en las temáticas, vamos a observar que en cuanto a los mitos coreanos, por lo general se utilizan para justificar la fundación de nuevos reinos. Cada que había un nuevo reino en la península coreana, se creaba un mito, casi con esta Ujú. lectura divina,
en torno a el fundador. Y así sucedió con Koguryo, y así sucedió, digamos, con el supuesto primer reino coreano, que es Joseon, y así sucedió Ellos con son otros así. reinos. Exacto. Entonces, esa es una característica de los mitos, ¿no? Como justificar de manera divina el surgimiento de un nuevo régimen de gobierno o de un nuevo reino. Ahora bien, si pensamos en las leyendas, la característica temática que tendría, ya hemos dicho que habla de cuestiones cotidianas, ¿cierto? Entonces, la característica Así. temática que tendría, pues es esta reflexión sobre afrontas heroicas, por ejemplo, preservar la vida de una mujer noble, ¿no? O el origen de los templos budistas. Sabemos que el budismo ha sido muy importante en la historia de Corea. Por ejemplo, ahora Así recuerdo es. que particularmente durante el reino de Shilla, o cuando Shilla, unifica los reinos, el budismo tiene gran relevancia, ¿no? Y hasta la actualidad. Entonces también este es otro ejemplo. O algunas leyendas que hablan sobre virtudes confucianas, que hacen alusión, por ejemplo, a la benevolencia, a la amistad inclusive, o a la piedad filial, que es un elemento súper importante del confucianismo. Entonces ahí tenemos, ¿no? Estos panoramas generales que un poco nos dan un norte de qué pueden ser las características tanto de los mitos como las leyendas, y que pues curiosamente hoy inclusive nosotros como mexicanos o latinoamericanos tenemos la posibilidad de acercarnos a los mitos para reflexionar. Quizá algo interesante, digamos, que podríamos considerar es si los coreanos tienen tanto interés en conocer sobre leyendas mexicanas, tanto como el interés que hay en México por conocer esas leyendas coreanas. Sí, eso estaría bastante interesante por conocer. Vamos a volver un poquito a lo que nos habías hablado de las fuentes que hay sobre estos mitos y leyendas. Y me estabas mencionando un texto en particular que es el Samguk-yusa. En ese mismo libro que habla sobre los tres reinos, pues hay un mito en particular del que queremos hablar hoy, que es el mito de Dangun, y es como de los más importantes y de los más populares para Corea del Sur, y pues obviamente tú nos vas a poder explicar el por qué. Entonces, pues vamos a comenzar a hablar de este mito tan importante. Me parece muy interesante lo que comentas. En efecto, en el libro se mantiene esta historia de Tangun. ¿Y qué te parece si antes de pasar a los detalles o a analizar el mito como tal y los usos contemporáneos, nos detenemos un momento en rememorizar o recuperar el mito, no narrarlo? Porque creo que es importante, Claro. eh, pues para ponernos en contexto. Entonces, este mito lo que dice es que había un señor de los cielos que se llamaba Juanín, y ese señor de los cielos tenía un hijo que se llamaba Juanún. Este segundo, el hijo, veía la tierra con mucho interés y tenía pues muchísimas ganas de bajar con el resto de con los humanos y poder establecer contacto directo con ellos. Entonces, Juanún el hijo le pide al padre que por favor lo deje ir a la tierra. El padre le concede, el Señor de los cielos le concede esta, digamos, bienaventura, y entonces Juanún baja y llega justamente al monte Pectu, pero no llega solo, llega acompañado de aproximadamente 3,000 funcionarios y además de los ministros de la lluvia y del viento, ¿no? Es decir, todo un arsenal preparado para vincularse con los humanos. ¿Y qué encuentra? Ya cuando llega, pues bueno, una comunidad de humanos a la que decide enseñar, a diferenciar entre el bien y el mal, enseñarle acerca de las artes, la medicina y la agricultura, de los códigos morales, de la vida cotidiana, y bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Podríamos mencionar muchas más. El punto es que en algún momento, que cuando Juanún está en la tierra, se acercan a él un tigre y un oso, y le piden convertirse en humanos. ¿Qué sucede? Pues que Juanún les dice sí, pero tienen que ir a una cueva y en esa cueva durar 100 días solamente pues consumiendo 20 ajos y unas ramas de artemisa. Y bueno, aceptan el reto, el oso y el tigre Ujú. entran a la cueva, pero finalmente el tigre no aguanta y desiste. Y entonces el que termina los 100 días es justamente el oso.
el oso, después de esos 100 días, se convierte en mujer. Ahora, ¿qué sucede una vez que el oso se convierte en mujer? Pues empieza a rezar en un sándalo para buscar, para que una parezca, ¿no? Un hombre pueda justamente aparecer, valga la redundancia, y con ella procrear, ¿no? Es lo que quería, tener un hijo. Entonces Juanún observa la situación, decide convertirse en un hombre, digamos, tiene vínculos, ¿no? Intimidad con la mujer, y entonces es como nace Tangun, ¿no? Este hijo de la mujer, la Osa, que ahora es mujer, y de Juanún, es justamente el que funda el primer reino antiguo de Corea, ¿no? Que es el que se conoce como Joseon, y se dice fue fundado en el año 2233 antes de la era común. Y ahí está, ¿no? Un poco la historia de cómo se funda supuestamente, míticamente, el mundo coreano, digámoslo así, y cuáles son ya algunos elementos de la identidad coreana que se reflejan un poco a través de este mito. Sí, obviamente este mito tiene gran relevancia justamente por eso, porque nos narra la historia de cómo se fundó el primer reino coreano, que es Gojoseon. También hay una celebración con respecto a esto, que es el Día de la Fundación Nacional, y obviamente cada año conmemoran exclusivamente esta historia, la de Tangun, y cómo se fundó Corea como tal. Y esto es el 15 de agosto, cada 15 de agosto es el Día de la Fundación Nacional, que se conoce como Kechonjol. Bueno, hay varias cosas que habría que decir, ¿no? Sobre el mito de Tangun. En efecto, como tú ya lo mencionas, hay una gran relevancia a nivel social y se da en distintos niveles. Yo lo que quiero hacer ahora es una suerte de juego o de viaje entre estas tres Coreas que yo te mencionaba, para justamente dimensionar cómo en las tres Coreas hay un uso que es complementario de ese mito, ¿no? Y de las figuras que están dentro del mito. Iniciaría por el caso de Corea del Norte. Recuerdan que en el mito de Tangun hablábamos que hay digamos, desciende Juanún a una montaña que se A una llama montaña. Pektu. Entonces, esa montaña se coloca en Corea del Norte. ¿Qué Así significa? es. Evidentemente, bueno, al régimen norcoreano no le pudo caer mejor regalo geográfico al tener esa montaña ahí, porque lo que ha hecho es justamente, pues, legitimar la propia existencia de Corea del Norte a partir de la historia de Tangun y de la presencia de esta montaña mítica, digámoslo así. Además de eso, en Corea del Norte también hay un mausoleo que se dice es de la tumba de Tangun, que está a escasos 40 minutos de la capital de Corea del Norte, de Pyongyang, ¿no? Y en torno al mausoleo, pues hay no solamente turismo, ¿no? Este turismo oficial norcoreano, sino también conmemoraciones, también ejercicios públicos de parte del gobierno norcoreano, donde hace alusión a esa identidad coreana con base en el mito, utilizando estos elementos, ¿no? De la montaña y del mausoleo. Y si lo pensamos así, la montaña misma ha tenido relevancia para Corea del Norte en la actualidad. Justamente aquí nos comentan un dato que sí es importante aclararlo, que se encuentra en la frontera entre Corea del Norte y China, la montaña. Y bueno, hay que decirlo, eso sería, digamos, otro tema que podríamos incluir, la dimensión histórica, ¿no? De Corea, de su fundación, de su desarrollo y la relación con China o con la frontera, que es muy movible a lo largo de los años, ¿no? Pero bueno, regresando al punto, en el caso del uso del mito y de Tangun y de los elementos y símbolos por parte del gobierno norcoreano, decía que en la actualidad también hay un uso político. ¿Cómo se da ese uso político? Si ustedes, por ejemplo, ven las últimas reuniones entre los líderes de Corea del Norte y Corea del Sur, entre Kim Jong-un y entre Moon Jae-in, podrán justamente ver fotografías en donde aparecen los dos presidentes con sus respectivas esposas y con el fondo, o en el fondo, el monte Pektu, ¿no? Lo que quiere decir que pues, se utiliza como un discurso para hablar de ese origen común de las Coreas.
Y ese, diría yo, puede ser un primer punto de partida. Podríamos hablar de más elementos para pensar en los usos que hace Corea del Norte de ese mito en particular. Ahora, si te parece bien, voy a pasar a Corea del Sur, que digo, están vinculados, ¿no? Uno y otro en sus Claro. usos. Como tú ya adelantabas, hay un día, hay que distinguir entre el Día de la Liberación, ¿no? Que es de la liberación Ujú. japonesa, que es justo en agosto, y el Día de la Ajá. Fundación, que es en octubre. El Día de la Fundación, que es el Día de Tangún, es justamente el 3 de octubre, que se celebra cada año. Y lo interesante es que la celebración en Corea, bueno, la celebración se mantiene como una festividad oficial en el caso de Corea del Sur, y cada año pues hay una serie de eventos alrededor de esa conmemoración. Pero lo que es interesante es rastrear el inicio de esa celebración y el momento en el que surge, digamos, esa celebración el 3 de octubre, es en 1909. Si recordamos, a principios del siglo XX, lo que teníamos es una creciente presencia japonesa en la península coreana. En 1905 Claro. se establece una suerte de protectorado por parte de Japón en la península coreana y en 1910 ya viene la anexión. A lo que quiero llegar con esto es, el mito de Tangún está directamente vinculado también con un movimiento de nacionalismo y de resistencia frente al poder colonial y la dominación japonesa, ¿no? Y eso creo que es algo que hay que tomar en consideración. Y por eso es que después, en 1949, de manera oficial en Corea del Sur se decreta como un evento nacional que se celebra de manera anual, ¿no? Pero no es el único elemento o aspecto relacionado con el mito de Tangún en Corea del Sur. Y voy a hablar más de Corea del Sur porque yo conozco más, hay que decirlo, sobre la parte sur de la península, ¿no? Entonces, Claro. uno de los elementos seguro que recuerdan son los ajos o el ajo, ¿no? Que llevan justamente a la cueva. Bueno, les decía que poco conozco los desarrollos gastronómicos de Corea del Norte, pero lo que sí conozco es un poco esas alusiones gastronómicas en Corea del Sur. Y tenemos claramente, ustedes lo pueden creo que notar, si ustedes van a Seúl, por ejemplo, y comen un asado coreano, ¿no? El samgyeopsal, que ha sido conocido globalmente, o el kalbi, o algún otro platillo, ¿no? Pueden encontrar el ajo siempre presente en los condimentos o como un Dentro de elemento la adicional, gastronomía. ¿no? A la comida. Para quien ha ido a Zona Rosa, seguramente también ha encontrado el olor y el sabor del ajo una y otra vez, o en Guadalajara, o en cualquier lugar donde hay un restaurante coreano, el ajo no falta, ¿no? Y hay que decir que el ajo hoy en día en Corea del Sur es parte es parte de la industria de los alimentos y es una de las industrias más importantes. Había por ahí, o salía por ahí una nota del New York Times en el 2001, en el que se reflejaba que es el cultivo más importante después del arroz. Nada más para que puedan dimensionar, ¿no?, la relevancia que tiene el ajo en Corea. Y bueno, no está de más decir que por supuesto se vincula con la identidad coreana y con este mito, ¿no? Hay un par de cosas más que podríamos decir a propósito de el uso de Tangún y los símbolos en el caso de Corea del Sur. También ha sido utilizado, por ejemplo, para crear o desarrollar una religión que también nace justo en ese periodo, ¿no?, de presencia colonial japonesa, que es Daejeonggyo, ¿no? Esta iglesia que justamente ve a Tangún o Dangun como un dios y lo venera, ¿no? Y en esa lógica, y es bien interesante, ¿no?, este matiz, en esa lógica ve a Tangún como la integración de esos tres dioses, ¿no?, que hablábamos, Hwanin, Hwanun y Tangun propiamente. Lo cual, digo, es curioso, y es curioso también mencionar que hay una religión a propósito, porque seguro a ustedes les evocará parte de la tradición católica, ¿no?, o cristiana conocida, ¿no?, esta idea de la triada, Claro. que en algún momento inclusive se utilizó por parte, digamos, de misioneros para tratar de enseñar en Corea, misioneros cristianos quiero decir, para tratar de enseñar esta visión, ¿no?, propiamente del mundo, de las religiones occidentales. Pero bueno, además de eso, y además de los sonidos que se escuchan
cerca de acá, ¿no? Que son parte No de la te vida preocupes. cotidiana hoy. Hay una Así es. función diplomática que es muy interesante y que yo recomendaría tomar en consideración porque se vincula con todos ustedes, con todos nosotros. Por lo general, los diplomáticos surcoreanos, que son a los que he escuchado con más regularidad contar sobre esto, hablan de la historia de Corea y ponen a la fundación en el año 2336 antes de Cristo, ¿no? Pero ya he dicho que ese reino, ese primer reino, Joseon, es un reino mítico, o sea, no es un reino real, Ujú, ¿no? En sentido estricto. exactamente. Y es curioso que el mito sea la referencia histórica que el diplomático promueve. Entonces, uno podría preguntarse por qué el diplomático, más allá de si está bien o está mal, que no va por ahí mi argumento, ¿por qué un diplomático podría utilizar esta fecha y este símbolo para hablar de la historia de Corea? Pues bueno, aquí tengo una propuesta para ustedes y ya me dicen si les parece convincente o no. Pues Corea siempre se ha concebido como un país en medio de grandes potencias, ¿no? O de grandes poderes. Y hoy en día no es la excepción, está pues la presencia de China, ¿no? Como una potencia con creciente cualidades económicas, ¿no? Y fuerza política y militar inclusive. También está presente Japón, que no deja de ser un actor económicamente muy importante. Y pues bueno, frente a todas estas sociedades, ¿no? Que tienen relevancia en el mundo, Corea quiere también presentarse como un país único, con un país con un legado particular. Y entonces el hecho de insistir en esta fecha histórica es una manera de preservar justamente esa fuerza de la historia en la identidad coreana. Y bueno, decía que es diplomática porque pues justamente Corea del Sur ha hecho mucho por promover este mito y esta historia de la fundación por diversos mecanismos. Dentro de estos mecanismos, pues están los libros que dona al exterior, las charlas que organiza, por ejemplo, en los centros culturales de Corea y otras tantas actividades que suceden por parte del gobierno surcoreano para promover la identidad coreana y el mito fundacional. Eh, Podrían ser estas bueno, las dos primeras reflexiones y una última que quería hacer a propósito de las comunidades en el exterior. Perdón si he hablado demasiado No, y está muy prometo que bien, me voy a está callar un muy bien. momento para escucharte un poco más. Hay una tercera cuestión que yo quería mencionar que tiene vínculos, decía, con las comunidades de coreanos en el exterior. Particularmente hay una comunidad de coreanos en Asia Central, ¿no? En lo que era la antigua Unión Soviética, y particularmente un grupo de coreanos en Kazajstán, ¿no? Que suman más de 100,000 descendientes, digámoslo así. Justo hace algunos años, el gobierno de Kazajstán acuñó una moneda conmemorativa para reflexionar en torno al legado coreano, ¿no? En la nación y en el estado de Kazajstán. Y justo la identidad que se recupera y la imagen o símbolo que se recupera en esa moneda es el mito de Tangún, o es la imagen más bien de Tangún. Entonces hay en Kazajstán una conmemorativa acuñada por el propio gobierno de este país y que busca pues hacer reflexionar sobre la presencia de los coreanos. Hay un uso político, por supuesto, al acuñar la moneda, en este sentido también del símbolo, pero pues bueno, ya se da en una comunidad transnacional, lo que hace que sea muy interesante el suceso. Y bueno, eso es lo que te podría decir sobre los usos contemporáneos o algunos de los usos contemporáneos que se dan en el mito. Pues está bastante interesante y en sí vamos como a tratar de resumir un poco para las personas también que se están uniendo y los que llegaron un poquito tarde, pues estamos hablando de lo que es en sí del mito de Tangún y que habla de la Fundación Nacional de Corea, del primer reino de Joseon y en general Eduardo nos está compartiendo justamente las cosas que podemos analizar de este mito y que tiene mucho que ver en cuestiones políticas, diplomáticas y de identidad en el mismo pueblo coreano. En la cuestión de Corea del Norte, nos explica Eduardo que podemos ver que ellos de esa manera pueden legitimar como su gobierno que tienen, ya que justamente en el mito de Tangún
desciende el dios y desciende justamente a la montaña que está justamente entre la frontera de China y Corea del Norte. También tienen un mausoleo donde dicen que obviamente ahí es donde están los restos de Tangun y por lo que tengo entendido, la dinastía Kim asegura que ellos son los descendientes directos de Tangun y ahí basan como su yo por eso soy el líder, etcétera, etcétera, y así es como le dan la legitimidad al poder que ellos tienen en su gobierno. Exacto. ¿Estoy bien? Sí, ¿Cómo creo que has estoy? hecho una excelente síntesis, no lo pude haber hecho mejor, has hecho una excelente síntesis de las ideas generales, ¿no? En torno a este mito fundacional. Y si me permites, yo quisiera ahora, pues, un poco adentrarme en una discusión quizá más crítica acerca del mito, ¿no? Y de la forma perdón, leemos las historias, pues, de otras culturas o las propias, ¿no? Eh, Claro. ya se ha dicho, pues, que no podemos tomar de manera literal, obviamente, ni las leyendas ni los mitos, pero creo que una actividad interesante es pensar o poner en perspectiva cómo estas historias se vinculan con nuestra vida cotidiana en el presente. O para decirlo de otra forma, ¿cómo podemos a través de estas historias o utilizar estas historias como pretexto para pensar en nuestra propia condición, ¿no? Como mexicanos, como humanos, como latinoamericanos, etcétera, ¿no? Y es un poco la invitación que intento hacer, una lectura de mitos y leyendas y de este mito en particular de Tangun, que no sea literal y solo enmarcado en la visión coreana, que es muy importante. Y en ese sentido hago unas propuestas, ¿no? Que quizá pueden retomar y ustedes ampliar o comentar posteriormente. Escuchaba hace algunos días, a propósito de esto, eh, a Rafael César, digamos que es un mediador de lectura, dentro de muchas otras cosas, que recuperaba a su vez una reflexión de Graciela Montes que me gustó mucho, en donde se hablaba sobre algo que se llama el espacio poético. Es decir, en este espacio poético, la lectura, y aquí en este caso de mitos y leyendas, podemos pensarla como una mediación o a partir de una mediación entre el mundo interior y el mundo exterior, ¿no? ¿Qué es lo que les decía? Podemos a través de la lectura, de los mitos y de este mito en particular, pensar en nosotros y pensar en nuestra condición, construirnos como una suerte de automediadores y así vincularlos con el texto de Tangun. Yo pensaba, por ejemplo, que a partir del mito podríamos reflexionar sobre la relación entre la humanidad y el mundo animal, que en el mito se presenta de manera muy armoniosa, ¿no? De manera muy elocuente, y que podríamos quizá tomar en consideración para críticamente ver cómo esa relación entre la vida humana y el mundo animal tiene repercusiones para lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Hemos visto pues Claro. catástrofes relacionadas con incendios forestales en Australia, y bueno, ahora que estamos atravesando por esta situación, ¿no? Del confinamiento, hay una preocupación, o más bien una visibilización de los animales como nunca antes, en el periodo reciente. Y justo, o sea, a propósito del mito, podemos quizá empezar a vincular cuáles son algunas preocupaciones que nosotros también podemos reflejar en la actualidad a propósito de las imágenes que el mito nos regala, ¿no? Este puede ser, por ejemplo, uno de los acercamientos. Otro que podría proponerles es, por ejemplo, pensar en la relación con los antepasados y con la familia. Una vez más, que hoy en día tiene una gran relevancia. ¿Cómo recordamos a los antepasados? ¿Cómo nos vinculamos con generaciones anteriores? ¿Cómo preservamos la memoria en nuestras casas? A través de fotografías, a través de historias, a través de cuentos o de historias, digamos, que se transmiten de boca en boca. ¿Cuáles son esos elementos, ¿no? Que permiten vincularnos con nuestro pasado? ¿Cómo tratamos a los adultos mayores de la familia, ¿no? Aquí ya he mencionado, pues hay una suerte de jerarquías en el mito, hay una lógica también de benevolencia, digámoslo así, piedad filial, podríamos considerar, y si lo aplicamos a nuestro contexto, ¿cómo esto, no? Nos ayuda a pensar en nuestros propios hogares, en nuestras propias familias.
Y finalmente un tema que pues tengo que también enunciar, que creo que es muy importante, es el papel de la mujer en las sociedades. En el mito de Tangún, de manera muy interesante y muy particular, se refleja pues la relación entre mujer y maternidad, ¿no? Y Así esto es. pues se retrata como un asunto biológico, como un asunto reproductivo, ¿no? Pues bueno, se habla de la madre, ¿no? También de la madre osa como la que justamente puede parir al hijo fundador, ¿no? La madre que pare a los fundadores. Pero entonces podríamos quizá ver críticamente el mito también y pensar si podemos, o cómo podemos más bien leer en la propia sociedad norcoreana el papel de la mujer en la actualidad, más allá de ese rol de maternidad. ¿Qué otros roles sociales tiene la mujer en Corea del Sur, en Corea del Norte, en las comunidades de coreanos en el exterior? Pero también qué papel tiene la mujer en general en el mundo, la mujer mexicana, latinoamericana. Y todos estos elementos, fíjense, Claro. los estoy retomando a partir del mito y de las evocaciones o los múltiples temas que por supuesto reflejan. Quiero hacer una acotación muy particular. Cuando hacemos este traslado, ¿no? De empezar a dialogar con los mitos y leyendas coreanas, ya hay un proceso donde no solamente estamos analizando simbólicamente y desde parámetros coreanos, digámoslo así, esos textos o esas historias. Y hay que tener cuidado con esa distinción, porque claro que yo lo que les acabo de decir probablemente no es una preocupación que tomarían los estudiosos, digamos, de estas tradición, de estos mitos y leyendas coreanos, ¿no? O sea, digamos, quienes buscan analizar más los fundamentos históricos y la tradición van a ir por otro tipo de análisis, y es válido. Pero cómo nosotros nos apropiamos, bueno, cómo nosotros conversamos, más que apropiarnos, cómo conversamos con estos símbolos, es la invitación que les hago. De esta manera creo que podemos hacer una lectura trascendente también de los mitos a partir de nuestras propias preocupaciones. Pero no sé qué te parece y si estarías de acuerdo conmigo en esta lectura o qué otras lecturas podrías encontrar. Claro que sí, pienso exactamente lo mismo. Realmente una cultura se conoce bastante bien a través también de sus historias, que se preservan tanto de manera oral como de manera escrita, que en este caso pues hay un registro textual de esta historia, de este mito de Tangún, y de igual manera pues analizar esto desde otra perspectiva, reflexionando, analizando cada punto, nos lleva a descubrir grandes cosas de Corea, justamente las menciones que haces y que muchas veces para otros no son tan obvias y que toma tiempo identificar, como la cuestión del ajo y de que forma parte actual súper inherente a la cultura coreana en su gastronomía, y también pues la cuestión que ha tenido para legitimar otro tipo de gobiernos, así como también que forma esa sensación de identidad coreana con este mito que tienen también los diplomáticos y que lo usan, y que incluso sirvió este mito de impulsor para llevar los movimientos de liberación, para enaltecer ese sentimiento nacionalista de los coreanos y que ellos como pudieran defenderse. Creo que también esto es muy importante, ya que además este mito de hablar sobre la fundación del reino de Joseon, creo que también es importante destacar el hecho de que los hace identificarse a ellos como las personas, los hijos, los que están bajo el resguardo de esta persona, de este personaje de Tangun, que además es como, por decirlo de alguna manera, un semidios, y que también fue el nacimiento de la combinación entre dos seres míticos, que son tanto el oso, que forma parte de la tierra, como de una divinidad del cielo, y esto al mismo tiempo nos forma una identidad que mezcla las dos cosas. Y si lo recordamos, Corea es muy de tener esas cuestiones en mente, tanto cuestiones del cielo, de espíritus, de la tierra, incluso lo vemos en el idioma, en el Hangul, representado también ahí, y creo que también eso marca tanto su identidad también, el hecho de unir el cielo con la tierra a través de un oso y un semidios, y de ahí descender y abarcar a todo lo que es pues Corea y a los coreanos.
realmente es bastante interesante todo el análisis que se puede obtener de un mito y pues podemos hablar de miles, miles y miles de cosas a través de este mito. Claro. Fíjate que me gusta mucho y encuentro muy bello que tú hayas comentado acerca del idioma coreano y cómo el propio idioma coreano refleja justamente la convergencia entre el cielo, la tierra y el humano, Y ¿no? el hombre, así Y es. justamente es maravilloso porque se vincula justo con la visión más tradicional, quizá, y también sincrética de lo coreano, que es algo que también quisiera mencionar en el propio mito, y es algo que no dije, hay elementos, por ejemplo, totémicos, ¿no? Que podemos pensar, o chamánicos inclusive. El Así chamanismo es. es un elemento fundamental para la práctica cotidiana en Corea, ¿no? Y sobre todo en Corea del Sur hoy. Y tiene una lógica también donde la mujer participa de rituales muy interesantes, ¿no? A propósito de esa conexión con los antepasados, con los espíritus y demás, que creo que es bien interesante de tomar en consideración. Y creo que esto nos hace ver que en efecto, o sea, los mitos y las leyendas no solamente son una forma de entretenimiento, ¿no? No una forma de Claro, sentarse y no solo una forma de mediar para platicar con la familia, sino también el retrato más profundo y más genuino de la identidad cultural de las sociedades. Eh, yo creo que eso es, y no sé, me gustaría, si te parece bien, un poco recuperar algunos comentarios que se han hecho aquí en la claro, claro. plataforma. Por ejemplo, hay una aportación, no he podido leerlos todos, pero hay una aportación muy interesante de Jorge Suárez, que nos recuerda en efecto que en el discurso oficial de Corea del Norte se dice que Kim Jong-il, por ejemplo, el segundo mandatario de Corea del Norte, hijo de Kim Il-sung, nace en Pektusan, ¿no? Cuando los historiadores ubican su nacimiento en la Unión Soviética. Y fíjense qué curioso es, porque decíamos que los mitos en el pasado fueron utilizados o eran creados cada vez que había un nuevo reino en la península coreana. Pues podemos ver aquí Claro, una práctica quizá de continuidad, en donde el régimen norcoreano, justo para justificar la legitimidad de sus dirigentes, pues crea toda una mitología alrededor de ellos también. claro, claro, para hacer de ellos una leyenda. Exactamente. Hay por ahí, hubo una pregunta sobre en dónde, a ver, ¿cuál era el libro en donde pueden encontrar este mito? Estaba por ahí la duda. Pues bueno, pueden encontrar el mito, a ver, el libro tradicional, por eso digamos quizá difícil acceder a ese libro y leerlo desde ahí, es el Samguk Yusa, Así es. pero este libro que les acabo de mencionar, de James Grayson, puede ser quizá una compilación más asequible o más fácil de conseguir. Les repito, el Ujú. nombre está en inglés, el autor que compila estas historias, incluyendo el mito, es James Grayson, y el libro se llama Myths and Legends from Korea, an Annotated Compendium of Ancient and Modern Materials. Quizá podemos después, no sé si pasarlo por agregarlo aquí a la Sí, conversación o por allá anotarlo. Es un libro que inclusive encuentran en Google Books, así que pues esperaría que no fuera tan complicado. Hay que decir también que hay varias versiones del mito, ¿no? O sea, y cada versión puede agregar o quitar algunas cosas. Entonces, no crean que este compendio es el único existente, ¿no? Hay varios más que pueden ustedes investigar. Sé que en el Colegio de México, bueno, ahorita no podemos salir, ¿no? Pero eventualmente quizá se pueda hacer. claro. En el Colegio de México hay algunos libros sobre leyendas y mitos. Probablemente ahí a quien le interese puede buscarlos, pero también en línea. Hay muchos recursos que pueden buscar en línea de fuentes académicas, ¿no? Que pueden ayudar no solamente a conocer el mito, sino muchas otras cosas alrededor del mito, ¿no? Que como cuestiones arqueológicas, identidad compartida con alguna dinastía china y mil y un cosas más que pueden ustedes averiguar y digamos, aprender. Claro. ¿Me recuerdas el nombre del autor, por favor? Sí, es James Grayson, Ajá, como de Grey's ok. Anatomy, así, Grayson. Ujú, ok.
Perfecto. Voy a intentar buscarlo y lo vamos a dejar aquí. Si no queda aquí, lo ponemos en un post para que puedan Claro que sí, conseguirlo y leerlo. claro que sí. Bueno, pues en cualquier momento nos desconecta Instagram. Ok, Yo creo que vamos a regresar para despedirnos. muy Vamos a bien. cortar aquí y volvemos para despedirnos. Igual vayan pensando si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta con respecto a la plática que tuvimos el día de hoy. Y en cuanto regresemos, la resolvemos. Me parece fabuloso. Ojalá que regresen muchos para despedirnos Entonces, colectivamente. sí, regresamos en un minutito, 2 minutitos. Perfecto. Ya volví, una disculpa, no sé qué le apreté, quise como mover aquí para ver el tiempo. Espero que puedan volver a conectarse. Pues hola de regreso. Sí, hola de nuevo. Pues qué gusto me ha dado poder platicar contigo hoy de estos temas y veo que hay, pues afortunadamente, gran interés entre los seguidores de K-Magazine y el CEMEC acerca de, pues, la cultura coreana, ¿no? Y todas estas expresiones que tienen que ver con la historia también y con la cotidianidad de las Coreas. Y se agradece mucho que ese interés esté ahí presente. Yo creo que sí podemos y vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Conversando y compartiendo pues un montón de historias más y de temas más esperamos, ¿no? Poco a poco, para pues Claro que seguir sí. enriqueciendo el conocimiento de las Coreas. Así es, todavía tenemos pues bastantes temas para discusión. Igual el mito de Tangun es como solo uno de muchísimos que existen en la cultura coreana. Se pueden analizar bastantes más y te agradecemos por tu participación aquí en K-Magazine. No sé si nuestros lectores tengan alguna duda, algún comentario sobre lo que vimos el día de hoy. A mí personalmente me agradó muchísimo platicar contigo, analizar este mito, fue muy interesante y pudimos aprender más, no solamente conocimos de un mito, sino todo lo que alberga en él y todas las relaciones que podemos encontrar actualmente, tanto como dices tú, de las tres Coreas que se contemplan, de Corea del Norte, Corea del Sur y la Corea que está en general esparcida en las comunidades alrededor del mundo. Y pues también la invitación, por favor, donde pueden encontrar las personas más información sobre el Círculo Mexicano de Estudios Coreanos. Te agradezco muchísimo esa pregunta porque de hecho el CEMEC, el Círculo Mexicano de Estudios Coreanos, pues está estrenando varias redes sociales. Pueden encontrarnos justamente en Facebook, también en Instagram, ¿no? Desde aquí, pues nos hemos hoy conectado para conversar con ustedes, contigo en particular. Y también tenemos presencia en Claro. Twitter. Para sintetizar, en Twitter, Instagram y Facebook pueden encontrarnos a CEMEC y la verdad es que desde ahí también estamos compartiendo pues diversos contenidos que les pueden interesar, ¿no? Historias, información sobre política, literatura y otras cuestiones más que pueden complementar con las informaciones y reflexiones de K-Magazine, ¿no? Creo que al final nuestros trabajos son complementarios y eso puede pues vincularse mucho mejor si se leen las dos redes y se comunican a través de las dos redes con nosotros. Y quería decir algo más, pronto quiero decir ya la próxima semana, empezaremos más a contar sobre CEMEC, sobre los fundadores, pero también sobre las nuevas integrantes de CEMEC, que le han dado un pues giro ya muy importante al proyecto, pues queremos que nos conozcan, así que los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Pues muchas gracias. Claro que sí. Gracias a ti. De igual manera, nos vamos a seguir contactando el 5 de junio. Vamos a estar hablando también con el CEMEC sobre las dos Coreas. Igual, como comentas, hay muchísimas leyendas, muchísimos mitos. Aquí nos piden que hablemos también sobre leyendas de miedo. También preguntaban hace rato si en Corea existe también un mito, leyenda sobre el conejo que se ve en la luna y así. Probablemente sí, realmente desconozco si haya. Fíjense que yo la verdad desconozco también si hay este mito, pero algo que sí quiero recordarles es que solo hablamos de estas leyendas más tradicionales, pero nos falta conocer o nos falta platicar
de todas esas leyendas claro. de las Coreas modernas, ¿no? Que también es algo interesante. Mm, Mira, por aquí mencionaban, tenían una pregunta, no sé si algún hay tiempo como para recuperarla, que claro, claro. en donde que el gobierno de Corea del Sur ha mandado libros. Es justo lo que les decía, que hay una donación muy importante que hizo de libros el gobierno de Corea del Sur al Colegio de México, a la biblioteca del Colegio de México. Y ahí ustedes pueden encontrar pues leyendas y libros que tratan sobre leyendas y mitos coreanos, ¿no? Entonces, esa puede ser una de varias posibilidades más. Pero de entrada es la que por ahora se me ocurre. Y hay una revista, pero ahí no han tratado tanto leyendas y mitos, más bien hay cuestiones como cuentos coreanos, ¿no? Que es la revista de estudios de Asia y Claro. África, también del Colegio de México. Pero bueno, hay mucho trabajo todavía por hacer y esto que nos dicen también es una invitación a que quizá en el futuro, pues no sé si mediano, digámoslo, podamos también producir nosotros contenidos en español que puedan difundir también leyendas y cultura coreana e historias de Corea. Pero bueno, es un proyecto quizá editorial para el mediano y largo plazo. Claro. Sí, para mediano y largo plazo. Realmente, pues poco ha permeado ahorita lo que es la literatura coreana en México y estaría bastante interesante que pudiéramos tener acceso a justamente ese tipo de textos sobre mitos y leyendas. Ya tenemos algunos de literatura coreana, como Nacida en 1882, etcétera, que han traído diversas editoriales. También Jorge Suárez nos comentó, voy a fijar su comentario, Ajá. donde puso dónde podemos encontrar también el mito, que es un libro de Peter Lee y Theodore Barry. Ahí lo fijé para que lo puedan tener. Ahí también lo pueden conseguir. Sí, estoy seguro que ese libro está en el Colegio de México. Es uno de los libros fundamentales también, así que gracias, Jorge. Jorge, quiero decirlo, es integrante del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos y va a acompañarlos aquí no la próxima semana, me parece, sino el 5 de junio, si no mal recuerdo. 5 de junio. Exacto. Y va a Así estar es. hablándoles de un periodo también muy interesante, que es la cuestión de las dos Coreas, ¿no? El proceso de la división y demás. Así que no se pueden perder también, digamos, tampoco ese programa, tienen que asistir para poder Claro. conocer, ¿no? Con un poco de mayor profundidad qué pasa en este momento de la historia de Corea. Sí, va a ser un tema bastante interesante. Esperemos que lo disfruten tanto como el día de hoy. Te agradezco mucho tu presencia el día de hoy, Eduardo. Y pues muchas gracias también al Círculo Mexicano de Estudios Coreanos. Y esperamos poder seguir trayendo este tipo de contenidos que también son de gran interés para todas las personas que les atrae la cultura coreana en general. Y pues sería todo. Muchas Claro gracias. que sí. Un abrazo, cuídense mucho todos y todas. Nos vemos. Igualmente. Hasta luego. Muchas gracias. Bye. Bye. Con esto concluimos el día de hoy nuestra charla que tuvimos sobre mitos y leyendas de Corea. Esperemos que lo hayan disfrutado bastante. No se olviden que tenemos una cita el 5 de junio de nuevo con el Círculo Mexicano de Estudios Coreanos. Me despido, soy Ale Cruz, editora de Cultura, y recuerden mantenerse en casa y pues justamente en estos días en los que estamos en cuarentena y que lo mejor es cuidar nuestra salud y mantenernos pues incomunicados de alguna manera, estar en nuestras casas es lo mejor y qué mejor también que pasar el tiempo leyendo y conociendo más sobre la cultura coreana si es lo que así queremos o hay otras culturas de Asia que también tienen bastantes mitos y leyendas. Entonces, pues cuídense mucho, muchas gracias y yo me despido. Hasta luego.